Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hace poco entrevistamos a Carlos Marín Blázquez en el canal y tuvimos una conversación que terminó en un punto muy interesante y es el final hacia el que apunta su libro Arraigo, y es la cuestión de los monasterios como un modelo en el que mirarse a la hora de buscar referentes para un futuro alternativo al de esta sociedad y a esta civilización en descomposición en las que muchos pensamos que estamos inmersos, ¿no? ¿Qué es lo que encuentra Carlos Marín Blázquez en el monasterio que a nosotros nos resulta de interés? Pues un arraigo físico, comunitario y espiritual. Y para continuar un poco con esa línea de pensamiento, pero por supuesto con la categoría propia de cada autor, hoy tenemos con nosotros a Armando Pego, que ha publicado un libro que precisamente se titula Poética del Monasterio. No sé si lo tienes por ahí, Armando, para Sí. mostrarlo a cámara. Publicado por Ediciones Encuentro, si no me equivoco. Yo tengo la versión digital. Y la idea es hoy hablar tanto del libro como de los diversos artículos que has publicado en el debate y en tu blog, que se titula igual, Poética del Monasterio. Dejaré el enlace en la descripción para quien quiera leerlo, que me parece uno de los blogs más interesantes que hay, tanto por contenido como por estilo, ahora mismo en España. De hecho, es curioso porque el tema de los blogs a mí me sirvió mucho. Hará cosa de 6, 7 años yo era sobre todo lector de blogs. En lengua española los había muy buenos y han ido desapareciendo. Algunos se encuentran, pero desde hace años no se actualizan, y otros directamente han desaparecido. Y es una pena porque se ha quedado un poco huérfano el lector de blogs en España, y es de los pocos que siguen activos y que son de interés, el de Armando. Así que, en primer lugar, darte las gracias por haber aceptado la entrevista. Y para entrar ya en materia, comienzas el libro hablando de la lectura, ¿no? De la lectura, del mundo como libro, podríamos decir el universo como el libro de la creación. Por supuesto, estamos hablando de la civilización cristiana, que no deja de ser una civilización del libro, como lo había sido ya la judaica y lo es a su manera también la islámica. Y, y hablas en el prólogo del libro de la reflexión, ¿no? De ese estado reflexivo en momentos de adversidad que se ha dado en los monasterios y que de alguna forma se puede reflejar también con nuestro presente, ¿no? En primer lugar, muchas gracias, Guillermo, por tu invitación a participar en tu programa, en tu canal, hablando de temas a contracorriente. Decías al principio que mi blog era casi uno de los últimos de Filipinas. Se dice desde hace tiempo que el blog como formato está muerto. Y yo, como soy antimoderno o antiposmoderno, intento mantener un espacio de reflexión a contracorriente con un sentido de gratuidad, porque yo creo que el cristianismo es una civilización del libro, pero sobre todo una civilización de la gracia. Y la lucha, la tensión entre letra y espíritu está presente desde San Pablo, pasando por San Agustín, ¿no? El de tenemos que predicar, nuestra predicación es necedad para el mundo, pero es sabiduría para Dios. Y esta es una lucha que siempre ha tenido repercusiones en la manera de concebir el elemento de la cultura, ¿no? La construcción cultural. Hay que decir siempre que los monasterios no nacen para conservar la cultura de la antigüedad. Esto es sencillamente, no es un añadido, forma parte sustancial de su vocación, pero sobre todo lo que reclama el monasterio, lo que hace que las personas salgan de las ciudades y no se vayan como los estoicos o los epicúreos a casas de retiro, a villas romanas, donde disfrutar de una vida amena, de una vida tranquila, sino que se van al desierto. Es precisamente esta tensión que a mí me gusta llamar en mi libro escatológica, es mirar hacia un futuro que ya está presente, que nadie ve, pero que se empieza a intuir, que empieza a inspirar. En este sentido, decías, el libro de Carlos Marín, el monasterio es tanto una invitación a desarraigarse, por un lado,
es decir, a salir, a tener un éxtasis, una salida, no un exilio, sino un éxodo, ¿no? Es ponerse en un camino para encontrar las verdaderas raíces. Hablas también de cómo tratas de que tu escritura sea un monasterio, ¿no? En cierto sentido, y que en ese monasterio se pueda salir de la actualidad, ¿no? A la que en muchos sentidos estamos esclavizados, sobre todo en prensa. Recuerdo también el primer artículo que escribiste en El Debate que trataba un poco de esto, ¿no? De cómo aspirabas a que tus columnas en El Debate fueran salidas de lo que es meramente actualidad. Y es cierto que si uno va a cualquier librería, se da cuenta de cómo la actualidad se ha comido todo lo demás, ¿no? Y lo que no es actualidad, autoayuda. Y lo que no es autoayuda, divulgación. Y en ese sentido creo que también es muy valioso señalar que tu libro no es ninguna de esas cosas, porque realmente una reflexión espiritual seria está completamente apartada de lo que es la autoayuda, ¿no? En cierto sentido, la autoayuda es un sustitutivo de lo espiritual, ¿no? Sí, el otro día entraba en una librería en la cual la sección de filosofía estaba reducida a pensamiento crítico y eran tres o cuatro estanterías, tres o cuatro baldas. A mí me gusta, en una ocasión, Gregorio Luri, buen amigo, dijo que siempre me define con exactitud malévola, pero con exactitud amical, dijo que era un cronoclasta. Es decir, no simplemente, es decir, hay iconoclastas que son los que derruyen imágenes, que consideran que las imágenes contaminan, son un signo de idolatría, pero la cronoclastia no es simplemente una destrucción del tiempo, es precisamente una ruptura de los límites temporales para poder vivir con más plenitud entre ellos, de manera que uno puede ser contemporáneo de Homero al leer la Ilíada y puede ser contemporáneo, pues digamos, de Eric Barden, pues si está leyendo ahora un libro sobre, pues como el que tiene sobre la soledad, el estallido de la soledad. Porque nos pone la cronoclastia, nos pone en contacto, nos hace contemporáneos los unos de los otros. Porque a mí me parece que el tema, como decías, de la actualidad, esa especie de esclavitud por el instante, que no es ni el presente, sino por el instante, nos encarcela, nos somete, nos esclaviza, no nos da espacio. Y eso es lo que yo pretendo con mis reflexiones, demorarme, ¿no? Demorarme en la realidad del tiempo. Y claro, obviamente cuando leemos a Carlos Marín, que hace el viaje de la modernidad a lo medieval, o cuando te leemos a ti, que haces más bien la inmersión en lo medieval, a mí por lo menos me queda claro hasta qué punto la modernidad se ha construido contra el medievo. Es decir, no es que lleguemos al medievo porque sea una nostalgia del mundo perdido, no, es que sencillamente entendemos que la modernidad es un callejón sin salida, porque somos antimodernos, como tú mismo te has declarado al principio de esta entrevista, y yo también me considero. Y entonces, en cuanto a antimodernos, entendemos que el último momento previo a la modernidad fue el monasterio, y quizás la quinta esencia de esa vida medieval fue la vida monástica, ¿no? ¿Qué hay ahí en la vida monástica que es radicalmente contrario a lo que hay en la vida moderna, ¿no? Al punto de que a muchos les parezca ridículo? Y yo lo he visto a gente de mi edad que se ha ido a vivir a un monasterio, ingresado, y visto desde fuera gente que se burlaba, gente, es decir, cosas que lo consideraba ridículo, anacrónico quizás sea, ¿no? Pero ridículo desde luego que no. Cuando casi cualquier otra opción vital, a veces mucho más estrambóticas, son vistas con total normalidad, ¿no? Es decir, parece que molesta, ¿no? La vida monacal. O los que sin estar en un monasterio, en cierto sentido, vivimos monacalmente, rodeados de libros, de silencio, tratando de no sufrir compañía, ¿no? En compañía de ciertos místicos, de la oración, de la reflexión, de la meditación. Yo creo que la modernidad es básicamente revolucionaria y por tanto se construye en oposición a la tradición. Yo tengo mis dudas de que, siempre lo he expresado, de que la modernidad nazca en el siglo XVI, XVII. Creo que el siglo XVI, XVII culmina un proceso que tiene origen o tiene sus primeros inicios en el mundo de la escolástica.
que es un mundo todavía medieval, ¿no? En la confianza, no la confianza en la razón, porque un antimoderno no es irracionalista. En cierto modo sabe que hay un hoy y hay un ayer y que hay un mañana. Pero lo que hace el monasterio, como dices tú, no es ser anacrónico, sino ser cronoclasta, en el sentido de que da a cada tiempo la posibilidad de que consuma no de consumir, sino de consumar lo mejor de los otros tiempos. Siempre he dicho, pensando en Eliot, en el principio de sus 4 cuartetos, que en el principio está el fin y en el fin está el principio, que el presente tiene una obligación con el pasado, porque si no respeta y no custodia el pasado, difícilmente ese pasado podrá culminarse, podrá completarse en el futuro. Y yo creo que esta circularidad, que no es una circularidad cerrada, no es un eterno retorno, es el que está presente en la vida monástica. Lo que es el eje de la vida monástica. El eje de la vida monástica es la comunidad, es vivir en una comunidad, es entregarse a Dios en comunidad, es decir, formar un cuerpo, y esto se manifiesta a través del oficio de la liturgia. Y la liturgia es no la simple repetición, sino una repetición siempre diferente, siempre atenta de los misterios del cristianismo, del misterio de la pasión, como las que vivimos hoy en día, el misterio de la muerte, pero sin centrarse solo en ello, sino esperando la resurrección. Eso sí, yo creo que la modernidad tiene, eso lo digo también en mi libro, un punto de no retorno cuando Erasmo dice monacatus non est pietas. El monacato no es piedad. Ciertamente él no dice que el ser monje no sea cristiano, él dice que no se reduce simplemente el monacato a la piedad, pero desde ese momento cada revolución, si te fijas bien, ha tenido siempre un objetivo, que ha sido extirpar de raíz, es decir, desarraigar la vida monástica. La Reforma protestante destruyó la vida monástica, pero vamos, arrancó hasta las piedras. Es decir, no simplemente suspendió civilmente o suspendió según derecho las congregaciones, las órdenes monásticas. Vas a Inglaterra y es pavoroso ver antiguos monasterios medievales que han sido prácticamente aniquilados. Cuando hubo la Revolución Francesa, exactamente lo mismo. Hay un pasaje en las memorias de ultratumba de Chateaubriand que rememora un viaje a la Gran Cartuja justo en el momento en que, poco después de la expulsión de los monjes de Francia, y solamente quedaba un lego que estaba enterrando a un monje, y él reflexiona ante la tumba sobre ese mundo que se ha acabado. Los monjes siempre vuelven frente a la idea, pero esta idea que te digo revolucionaria sigue operando hoy en día muchas veces dentro de la Iglesia cuando se dice esto del anacronismo, ¿no? Es la época de los laicos, ¿vale? Sí, como si todavía hubiese esta obsesión de que la pervivencia del mundo monástico fuese como una especie de traba o de intento de lesionar los derechos de los laicos a tener una participación activa en la vida cristiana, en la misión, cuando es al contrario. Es decir, los monjes, y yo lo señalo en el libro, hacia la parte final, viven con Jesús en el sepulcro, que es el único sitio donde, dice Pascal, sus enemigos no le molestaron. Ese recuerdo, el recuerdo del sepulcro, es también el de una esperanza, y creo que la vida monástica hoy en día es esa luz que no dice que todo el mundo tiene que irse a un monasterio, sino que nos recuerda que no todo está perdido, que hay personas que siguen rezando por los demás, que no buscan sencillamente el triunfo o que no buscan sencillamente el poder vivir o el poder disfrutar, sino que
están en una tensión que no se agota en el ahora, en el instante que te decía antes, sino que están abiertos al pasado y al futuro. En el libro, bueno, primero quisiera preguntarle cómo podemos definir más o menos la tradición, porque es una palabra muy, muy polisémica, cada uno tiene su acepción. Quizás no se puede hacer una definición de manual, pero no sé si una descripción quizás más abstracta de qué elementos debe tener un estilo de vida tradicional o cómo era, quizás no sé si puede ser el estar sincronizado con lo sagrado, ¿no? Que es un poco la aspiración de los padres del desierto, que intentar que incluso cada aliento fuera una oración, ¿no? Como por ejemplo se practica en el monte Athos, ¿no? Yo, cuando pienso en tradición, pienso en el término latino, traditio, que es transmisión. Es vivir en un presente abierto al pasado y sin cerrarse al futuro. Es decir, no consiste sencillamente en mantener un pasado idealizado en la actualidad, sino hacerlo presente en este momento. Es guardar una llama sagrada. Estar sincronizado con lo sagrado quiere decir estar atento a la realidad. Otro día leía en Los Padres del Desierto algo que pondría muy nervioso a los modernos. Decía, me parece que se llamaba el Abba Amoes, dijo: es gran cosa orar sin distracción. Es más difícil salmodiar sin distracción. Salmodiar no en el sentido simplemente de repetir oraciones vocales por repetir oraciones vocales, sino estar atento a cada una de las cosas que decimos, que pensamos, que sentimos, que comunicamos. Hoy en día, quizás ahora se me va un poco la pinza, y vimos, como decía el otro día, un discípulo mío me proponía en plan de broma que escribiese una metafísica de la celda, pero una metafísica de la celda Excel. Vivimos encapsulados en celdas en las cuales lo importante es darle al intro para que la fórmula te dé un resultado, y la vida no funciona así. No es la celda monástica, la celda Excel en la que todo está previsto y por tanto nos sentimos absolutamente como estafados si no funciona el internet, si no funciona la televisión, si no funcionan los aparatos. Nos sentimos un poco digamos, indefensos, ¿no? Y a la intemperie. En cambio, la vida monástica recuerda cosas esenciales, recuerda la cuestión de la relación entre las personas, el de mantener unos modos de vida, no porque esos modos de vida sean inmutables y no sufran evolución, sino porque tienen ellos mismos un dinamismo tal, una riqueza tal, que pueden seguir obrando sus milagros en la actualidad. Por eso digo, la oración que comentabas, la oración del monte Athos, que fue puesta de nuevo, digamos, en circulación entre finales del XIX y principios del siglo XX con el relato del peregrino ruso. El peregrino ruso dice en un determinado momento que uno se tiene que esforzar por recitar una y otra vez esta oración hasta que consigue no tener que pensar en ella, sino porque la tiene tan integrada en su vida que cada respiración es una oración del nombre de Jesús. Hablando también de tradición y de lo que has comentado antes de cómo se puede introducir ya en la propia escolástica la modernidad, puede que haya su génesis. Comentas cómo Duns Scoto y Santo Tomás de Aquino, sin querer cargarles el muerto, ¿no? De decir, bueno, es que Santo Tomás de Aquino es un moderno, o sea, no, obviamente no estás diciendo eso, pero sí encuentras en Santo Tomás y supongo que sobre todo en Duns Scoto que trazan la línea que separa el orden natural del sobrenatural, ¿no? Y eso, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, pues ya está bastante claro de dónde está el problema, ¿no? Es decir, que si los padres del desierto querían esa sincronización, en el momento en que la escolástica traza una diferencia entre lo sobrenatural y lo natural a la hora de ordenar el cosmos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto yo no estoy defendiendo una confusión de órdenes y considerar todo lo natural sobrenatural y todo lo sobrenatural natural. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a esta dicotomía, ¿no? Hay una cuestión que es el mundo de lo sobrenatural, el mundo de la gracia, y hay otra parte que es el mundo natural en el cual esto sin duda es una gran aportación de la escolástica. En ese mundo nosotros podemos investigar, podemos razonar y siempre con una libertad que no contradice, que no contradiría, no contradiría las verdades reveladas. Esto es Santo Tomás, sin duda alguna. A mí sí me escandaliza bastante más Duns Scoto y respeto muchísimo a los franciscanos, ¿no? Es el voluntarismo, ¿no? Bueno, las cosas, si puedes, son, es el potuit dequit fecit, ¿no? Si es conveniente pudo, o al revés, si es conveniente pudo, si pudo es conveniente, y si es conveniente pudo, y si pudo lo hizo. En su momento se entiende, pero las evoluciones de este pensamiento se vuelven locas. O sea, aquello que suele repetirse de Chesterton, de que las ideas del mundo moderno son ideas cristianas que se han vuelto locas, ¿no? Por lo tanto, no hay que reprocharles ni a Santo Tomás ni a Duns Scoto ninguna de sus aportaciones, pero sin duda ellos sí que trazan una línea que va más allá. Y en esto yo creo que se debería insistir. Los tomistas no insisten tanto, no les interesa. Yo, como buen monástico, tengo mis disputas y mis polémicas con los tomistas, pero ciertamente, por eso yo decía que había una parte que era la escolástica, como ruptura con el mundo antiguo, pero también las órdenes mendicantes en el terreno espiritual suponen una ruptura con el mundo espiritual de los monasterios. Todavía los dominicos mantienen un vínculo, ¿no? más intenso que los franciscanos por su hábito y por el rezo del oficio con el mundo monástico. De hecho, digamos, ellos tienen una gran sintonía con el mundo benedictino y cisterciense. Santo Tomás, al final de su vida, dijo que quemaría la suma, o sea, que quemaría toda su obra, que le parecía todo aquello paja. Lo cual no quiere decir que esa paja sea innecesaria, ni muchísimo menos, pero sí que señala una humildad y una obediencia, que es un ponerse a la escucha en Santo Tomás, que muestra ese espíritu de continuidad con la tradición antigua y medieval, con la tradición monacal. Ya sé que es muy discutible, nos pelearemos todos los tomistas conmigo y los monásticos. Son legión, hay mucho tomista suelto, ¿eh? Hay mucho tomista suelto y de mucho pelaje. Los hay más y menos recalcitrantes. Hay mucho neotomista. Yo sí. En alguna ocasión lo he dicho en público y me miran, y como soy monástico, soy anterior a la reforma, a todas las reformas, y dicen, hay qué bautades, ¿no? Yo creo que el neotomismo, sobre todo el neotomismo, corre el riesgo de ser una herejía antimoderna. Del mismo modo que el liberalismo, digamos, o la exégesis liberal es una herejía modernista, el neotomismo corre el riesgo de incurrir en una herejía antimodernista. Sistematiza, formaliza, en exceso moraliza, incluso en exceso, el mensaje de digamos, la filosofía de Santo Tomás, que por cierto, hay que repetirlo. León XIII se refiere a la filosofía de Santo Tomás como filosofía perenne, no como filosofía eterna. No dice que sea una filosofía eterna, dice que es una filosofía perenne y por tanto no es la única filosofía de la Iglesia, pero es una filosofía que siempre da frutos. Esto nadie, creo que ningún católico
tradicional lo discutiría. Hay un autor que parece ser el que más destaca en tu obra, que es San Bernardo de Claraval, ¿no? No estás solo en eso, antes estaba Dante Alighieri, ni más ni menos, ¿no? Que por eso lo pone en El Paraíso como su guía. En Y los también últimos cantos, en los últimos 3 cantos. claro, y también los templarios, ¿no? Que él hizo la regla de los templarios y los ayudó a promocionarse y sin embargo hoy en día parece ser un autor totalmente olvidado, ¿no? Yo he visto, antes comentábamos fuera de cámara el tema de Ángel García Galeano, ¿no? Profesor mío al que me explicó la Divina Comedia en clase y claro, cuando hablaba de San Bernardo de Claraval, pues la gente ponía cara de como si le estuvieran hablando de un marciano, ¿no? Bueno, en un contexto de literatura puede ser entendible, pero que ya cuando es en un contexto cristiano, católico, es verdaderamente sorprendente, ¿no? ¿Por qué un personaje tan importante como San Bernardo ha caído en el olvido? Eso por un lado. Y por otro, ¿por qué es tan importante para ti, ¿no? Que siempre te gusta llevarlo, digamos, como sello, ¿no? Como, digamos, identificador, el ir mostrando a San Bernardo. Yo, retomando cuestiones que estamos hablando durante nuestra conversación, yo siempre he dicho que siempre he dicho, es decir, he ido organizando una estética que yo querría llamar estilnovista claravalense. Es decir, que mezclase o que fuese capaz de fundir lo que es el estilnovismo italiano del siglo XIII, ¿sí? XIII-XIV, es decir, el mundo de Guido Cavalcanti, el mundo de Dante, junto con la estética, junto con la gramática escatológica de los monasterios cistercienses del siglo XII, en el que San Bernardo, que no es el fundador del Cister, pero sí es el gran impulsor del Cister, ¿no? El gran impulsor del Cister desde que es elegido abad de Claraval a principios del siglo XII. Precisamente por esta relación que comentábamos hace un momento entre el siglo XII y XIII, XIII y XII, ¿no? Entre ese cambio, esa transformación que se produce con las órdenes mendicantes. Sin el franciscanismo es muy difícil entender, sin San Francisco de Asís es muy difícil entender la gran renovación poética del Dolce Stil Nuovo, es muy difícil entender la poesía incluso de un propio Dante, ¿no? La importancia dada a la lengua vernácula. Por otro lado, junto a ello, la tersura, ¿no? el maravilloso estilo de San Bernardo en los sermones, aunque sea en latín, ¿no? Este cuidado, esta lectura constante, esta meditación, esto que llaman los monjes ruminatio, ¿no? Estar una y otra vez rumiando las palabras, ¿no? Rumiando las palabras en voz baja, siendo capaz de, en los sermones, ir comunicando aquello que uno vive. Ciertamente, la figura de San Bernardo ha desaparecido, pero yo creo que en los últimos años no es que sea una figura de primera línea, pero está volviendo a incidir en el pensamiento filosófico desde finales de los años 90. Los franceses, Rémy Braque, Jean-Luc Marion, Emmanuel Falk, Jean-Louis Chrétien, todos estos filósofos que han sido calificados como teólogos, el giro teológico de la fenomenología y que por tanto han sido, digamos, vistos desde la academia y vistos desde el triunfo de los estudios culturales, después de la deconstrucción de los estudios culturales, del nuevo historicismo, como unas figuras un poco atípicas o anómalas, están volviendo a tomar en cuenta a todos estos autores del siglo XIII, del siglo XII, San Bernardo, Guillermo de Santiagí, que son neoagustinos, en cierto modo, que tienen una gran incidencia en la forma de pensar. Tú decías al principio que yo concebía la creación como un libro y el libro también como la creación. En los sermones al cantar de los cantares de San Bernardo, que es una de sus obras cumbres, en el sermón tercero, dice, abrimos aquí el libro es su propia palabra,
atended a vuestro interior, que es donde está escrito, ¿no? Esta lucha, esta tensión en una palabra que nace de un diálogo, de una relación entre el que predica y el que recibe, pero al mismo tiempo esa palabra se graba, se inscribe, se escribe en el interior del corazón, de manera que uno puede una y otra vez volver sobre ella, meditar y dejarse impregnar por ese sabor que quizás es lo que en nuestra sociedad tan actual, tan instantánea, se está perdiendo, porque no es cuestión de emociones, sino de ir creando sentimientos. León Blois, que sé que es un autor que te gusta mucho, como a todo buen antimoderno, nada, y más si encima le gusta a uno la buena prosa, decía que solo hay una nostalgia, ¿no? Que es la del paraíso. Y claro, hay otro autor que marcó mucho a Dante, que es Joaquín de Fiore, que como analiza Henri de Lubac en su libro La posteridad espiritual de Joaquín de Fiore, produce un cambio en la forma de concebir la esperanza, ¿no? Que sería lo contrario a esa nostalgia del paraíso, ¿no? Que es la idea de recuperar ese paraíso, de esperar la llegada, pues, del reino de los cielos. Y es cuando, de alguna forma, esta idea se seculariza y entonces se convierte no en un cambio de la vida mundana a la vida ultramundana, sino un cambio de una época a otra, ¿no? De la edad del Padre y del Hijo a la edad del Espíritu, que prácticamente pues explica a Hegel, a Vico, a todos los filósofos de la historia, ¿no? A la esperanza tal y como la recoge Ernest Bloch en su trilogía. ¿Hasta qué punto esto es catastrófico para el mundo moderno, ¿no? Esta visión de la esperanza, de la historia, del paraíso, no como algo espiritual o de otro plano de la realidad, sino como algo material, ¿no? Como una escatología que es política en vez de metafísica. Sí, el milenarismo, la posterioridad espiritual de Joaquín de Fiore, el milenarismo es un libro muy interesante, son 2 volúmenes muy interesantes de Henri de Lubac. En él dice que el milenarismo medieval ve la edad del espíritu como la salida a un mundo de catástrofes, mientras que el mundo moderno invierte esta visión y ve la edad del espíritu como el inicio del paraíso en la tierra. El inicio del paraíso en la tierra, ¿no? Es frente a las catástrofes, ¿no? La maravilla progresista de emancipación, de camino hacia la luz y hacia la perfección. Henri de Lubac, yo lo menciono también en mi libro, tiene un libro que se llama Meditaciones sobre la Iglesia, que un capítulo dice una frase que para mí fue casi, digamos, fundacional del libro, ¿no? Dice: la Iglesia asiste a la perpetua derrota del bien, pero no por ello se desanima. No se entrega a la utopía. Creo que la esperanza no es utópica, la esperanza es realista. Sabe que el paraíso en la tierra no se consigue nunca, pero no por ello deja de intentar atisbar en las realidades de este mundo destellos de una vida plena. Cristianismo, así como el judaísmo y el islam tienen códigos, ¿no? Códigos de origen divino, códigos inspirados de origen divino, que regulan su vida social y política. El cristianismo no lo tiene. No tiene uno propio, quiero decir. Jesucristo dijo: no he venido a abolir la ley, sino a llevarla a su perfección. De manera que las normas del cristianismo son muy pocas. Y esas normas son tan pocas que además tampoco pueden ser utilizadas como si fuera un código, ¿no? Yo siempre digo que el código de derecho canónico es un código positivo, no es un código de origen divino. Regula la vida de la Iglesia, pero no es de inspiración divina, a diferencia del Deuteronomio, ¿no? o del código islámico, ¿no? Por tanto, el cristianismo no es que
no es que desprecie el mundo en el sentido negativo de un rechazo del cuerpo, un rechazo de la vida de aquí, sino al contrario, lo que hace es apreciarlo en su fugacidad, en su brevedad, sabiendo que esta maravilla pasa, y por eso también hay una cierta melancolía, hay esa nostalgia del paraíso, de saber que también, digamos, las flores del campo serán entregadas cuando pase la época, serán enviadas al horno y serán quemadas, pero no por eso rechaza el mundo, sencillamente descubre en él una belleza que no se agota, una belleza que, a pesar de su fragilidad, de su precariedad, de su vulnerabilidad, conceptos estos que tanto gustan hoy en día, tienen una fortaleza inexpugnable. Esa fragilidad es una fortaleza inexpugnable. Y creo que el mundo monástico atiende a ello. Me contaba en una ocasión un monje que, que un hermano suyo de comunidad, después de muchos años en el convento, salió un día salió de completas a última hora, en la última oración, salió al jardín un momento y le dijo, se dirigió a Dios con una oración diciendo que no entendía nada, que todo era oscuridad, que le bastaba con una señal, porque para él todo carecía en aquel momento de sentido. Que en ese es como una especie de pequeño relato de los padres del desierto. Miró hacia el suelo y vio que se posaba en su pie una luciérnaga. Y desde entonces dice que vio en aquello una señal, una respuesta a su oración, y que aquella oscuridad desapareció. El problema está cuando, como decía Pierpaolo Pasolini en uno de sus últimos artículos, asistimos a un mundo en el que desaparecen las luciérnagas. Él habla del mundo antes de la desaparición de las luciérnagas, el mundo después de la desaparición de las luciérnagas. Si uno ya no tiene luciérnagas, dirá, si las luciérnagas han desaparecido, dirá, nada tiene sentido porque no hay ninguna señal. Quizás la señal estaba pendiente, era posible, pero de alguna manera la hemos apagado en nosotros. Al comienzo del libro hay un apunte, dos de hecho, de los diarios de León Blois que dicen así: en el estado de caída, la belleza es un monstruo. Para añadir, la caída es haber caído de la eternidad, ¿no? ¿Hasta qué punto también la modernidad nace de una incomprensión de lo que es el estado de caída, ¿no? Lo que comentábamos con el tema de la esperanza y Joaquín de Fiore, es decir, en el momento en el que ya no entendemos lo que es estar en caída, lo que eso implica, y pensamos que esa caída ese estado falible, incompleto del ser humano se puede completar mediante la técnica, mediante la política, como sea, mediante la riqueza, mediante la vanidad, empezamos a extraviarnos, ¿no? Y quizás ese sea también lo que le ha ocurrido al mundo moderno, que su disolución no es otra cosa que un alejamiento, ¿no? Podríamos decir, de la conciencia, la caída, ¿no? La caída puede ser, yo creo que esto no es una idea muy original mía, pero quiero decir, yo la afirmo sin ambajes, en el libro la menciono. El único tema importante, no solo teológico, sino político, es la caída. El único tema teológico importante es la caída. Uno puede verlo en un sentido meramente negativo, esa parodia que hablábamos antes del cristianismo como una religión que odia el cuerpo, las versiones nietzscheanas más pútridas, ¿no? Y que ve la caída sencillamente, digamos, el pecado, una conciencia, digamos, rígida, farisaica, negadora de las potencias vitales.
o se puede ver de otra manera, ¿no? La caída como eso que decías, no como algo negativo, que lo es, sin duda, sino también como un germen de esperanza. Somos incompletos, no estamos plenos, no nos valemos a nosotros mismos. La gran fantasía de la modernidad es que nadie nos tiene que decir qué tenemos que hacer, si nos comportamos bien o si nos comportamos mal. Somos nosotros mismos los que nos damos, los que nos damos nuestras normas de conducta. Pero claro, darse uno a sí mismo una norma de conducta lo acaba abocando a la soledad, lo acaba abocando a la tristeza, a la depresión, a la incomunicación. Cuando uno se siente en dependencia, en un sentido de falibilidad, espera siempre que la salvación no es que uno renuncie a buscar la salvación por uno mismo, sino que sabe que lo que nos salva llega de fuera, llega de una manera imprevista y que simplemente hay que estar preparado para recibirla, para hospedarlo. Por eso yo repetía muchas veces ese dicho de los padres del desierto, cuando un joven, ahora que hay tanto lo de las luchas generacionales, que si los boomers, que si los otros, que si los de más allá, dicen que un joven fue a ver, un novicio, fue a ver a un anciano, a un abba, y estuvo hablando con él y que al salir le dijo que, lo repito muchas veces, que le perdonase por haberle hecho romper la regla, en el sentido de que, bueno, pues permanecía en silencio, se dedicaba a orar o a estar meditando en Dios. Y el Abba respondió: mi regla es recibirte con hospitalidad y despedirte en paz. Yo creo que esta es la conciencia sana de caída, consiste en necesito de alguien y aunque no lo sé, aunque no estoy seguro, salgo en busca de ese alguien y ese alguien me recibe con hospitalidad, es decir, me recibe como un huésped, como alguien a quien se esperaba y lo despides con paz. Antes también mencionaba los casos de gente joven que he podido conocer que se ha ido a vivir a un monasterio y cómo eso es percibido pues casi como algo de burla, ¿no? Bueno, que le ha pasado, que tal, que una cobardía, ¿no? Ese huir del mundo y cualquier otra opción vital es vista maravillosamente, ¿no? Incluso me voy a hacer una cuenta en OnlyFans y voy a seguir posando en pelotas, bueno, estupendo, ¿no? Ahora me voy a un monasterio, ¡guau, qué pringado! No va a tener relaciones sexuales, todo el día rezando, qué rollo, sin teléfono móvil, ¿no? Claro, esto es obviamente la quinta esencia de la mentalidad moderna. Y en ese sentido me resulta muy interesante cómo entiendes la castidad, que yo creo que es casi lo más difícil de entender, digamos, para la mentalidad secular de lo que es la vida monacal, estrictamente hablando. Porque, claro, dices que la castidad es el estado natural del paraíso, es decir, aquello que perdemos precisamente con la caída y que digamos que para aquel que quiere tener una vida casta, solitaria, de meditación, de estar casado con Dios, pues trata de restaurar, y aquel que se quiere casar, pues mediante el matrimonio también trata de poner en orden, ¿no? En cierto sentido. Entonces, por un lado, me gustaría que nos hablaras del tema precisamente de la castidad como restauración o intento de restauración en la medida de lo posible de ese estado humano paradisiaco, y por otro lado, el matrimonio, la perversión del matrimonio, ¿no? Y lo que eso implica también, y la visión moderna del sexo, ¿no? Y cómo puede chocar eso y cómo puede haber detrás del desprecio por el monasterio, pues buena parte de un choque sencillamente de una visión del mundo hipersexualizada que no tolera que haya otra visión del mundo que puede oponer una resistencia a la carne, ¿no? Por un fin espiritual. Vaya pregunta que me haces, Guillermo. Vivimos en el estado de caída. Lo decíamos antes, pero añoramos recuperar el estado de... La castidad es recuperar el estado de inocencia. Sabemos que hay un enorme salto entre la inocencia original y nuestra realidad presente. Y
Y esta distancia, o bien dices no existe y yo me entrego a la satisfacción de todos mis deseos, que en el fondo es un intento desesperado para combatir la soledad, para combatir la incomunicación, para recordarse que uno tiene el control de su vida, pero lo ve como se pierde. Y como te decía antes, la castidad no es simplemente la renuncia a la carne. Yo creo que el cristianismo no renuncia a la carne, sino precisamente afirma con la encarnación la verdad, el bien, la belleza de la vida. El monje, la monja, no es, sí, claro que renuncia al matrimonio y claro que renuncia a la satisfacción renuncia en la medida de lo posible de los deseos sexuales. Lo que busca es algo mejor. Lo que busca es un reencuentro, es un volver a restablecer la dependencia del origen, la dependencia con el Creador, que es la dependencia de un diálogo en el cual palabra y verdad coincidían. El Génesis dice en muchas ocasiones que Dios se paseaba por el Edén, es decir, que conversaba con la pareja, con Adán y Eva, en aquel estado que ya también hay que insistir, de todos los sacramentos, en el caso del cristianismo, en el caso del catolicismo, de todos los sacramentos hay uno que es previo a la caída, que es el matrimonio. El matrimonio no es un sacramento posterior, no es un sacramento posterior a la caída. Es un sacramento anterior y que por tanto reconoce la inocencia original. En el matrimonio, lo que reencuentra el hombre y la mujer es precisamente esa inocencia que es una comunicación, es una plenitud, la plenitud del tú. Es decir, en la dinámica de la castidad cristiana lo que prima es el tú, no el yo. Tú no estás para mí, sino que yo estoy para ti. Y el hecho de que yo sea para ti me completa, porque me saca de mí mismo. Yo no estoy encerrado dentro de mis muros y por tanto lo único que hago es meter cosas, poseer cosas, atraer cosas hacia mí, sino lo que hago es salir, un éxtasis, salir a la búsqueda no del placer y de la gratificación, sino de la entrega, del vaciamiento de uno mismo, desde un punto de vista simbólico, desde el acto sexual a la entrega por los hijos, al cuidado de los hijos, al respeto por los padres. El cristianismo es en todo cristianismo, las religiones en general, pero el cristianismo de una manera singular, a medida en que estamos en esta tradición cristiana, es sobre todo una invitación, una llamada, una vocación a hacer desaparecer el ego, no para que el yo no para extinguir el yo, no para que desaparezca el yo, sino para que el yo alcance esa plenitud, la plenitud de criatura. Y por cerrar esta conversación, como vienes del ámbito de la filología hispánica, ahora hay un youtuber muy de moda, que es Jesús G. Maestro, materialista, ¿no? Que está releyendo toda la tradición hispánica, precisamente, desde una óptica que es materialista, ¿no? Entonces, claro, yo recuerdo cuando empecé a estudiar literatura comparada, que nadie sabía quién era ese señor, lo sabía yo y lo sabía otro compañero más, y mi compañero que es ateo y tal, le llamaba mucho la atención y le gustaba, me contaba cosas. A mí me resultaba todo un poco extraño, ¿no? Porque sobre todo cuando llegó al apartado de la lectura del Quijote y casi que convertía el Quijote en una fábula para demostrar que Cervantes estaba tratando de enseñar a lo que te puede llevar el idealismo, ¿no? Además, un término incorrecto desde el punto de vista histórico. No quiero con esto invitarte a que polemices con Jesús Maestro, eso ya lo dejo en tus manos. Eso lo quería señalar porque, claro, un punto muy interesante del libro es que hablas de Don Quijote como un místico, ¿no?
Y me parece que en ese sentido está muy bien visto, porque normalmente cuando se habla de la mística española se suele hablar de Santa Teresa, se suele hablar de San Juan, de Miguel de Molinos, de un montón de autores que son autores, pero de personajes literarios que sean ellos mismos místicos no se habla tanto, y me parece que esa visión de Don Quijote como místico pues es digna de ser reivindicada, ¿no? Dos partes en tu pregunta. Por un lado, Jesús García Maestre, por otro lado, Don Quijote. Están unidas, están vinculadas. A mí, Jesús García Maestre me parece un hombre inteligentísimo, un hombre con una capacidad extraordinaria, que defiende además con entusiasmo y con pasión sus puntos de vista, y que no es que sean respetables, sino que es que son atractivos y merecen ser discutidos. Merecen ser discutidos. No entro en polémicas, quiero decir, quizás uno de los problemas de García Maestre es que se ha convertido en un meme, y quizás convertirse en un meme es como una autorrefutación de su propia visión, no digamos antimoderna, sino moderna, de su propia visión moderna, cultural y materialista. Creo, esta sería, digamos, de una forma muy pedestre, mi desacuerdo, no tanto con que lo hay, con el fondo de sus planteamientos, sino con la manera de hacerlos presentes, ¿no? Porque quizás el hecho de convertirse en un meme, a pesar de lo que pueda sostener, está implícito en su visión materialista. Es la consecuencia de su visión materialista. Otra cosa es que él no crea, eso podemos discutirlo, que sea inevitable llegar a esos extremos, pero él desde luego, en cierto modo, lo ha recorrido. Cuando me hablabas de Don Quijote, aprovechando este punto, y también para automatizarme y quizás autorrefutarme a mí mismo, no con respecto, que sí que lo creo, a que Don Quijote es un místico, tengo que ser prudente, no sé cómo, por eso estoy pensando, porque ahora es cuando polemizo. Y no con García Maestre. Claro, eso es lo que tiene no pasar las preguntas de antemano, que es de ser un entrevistador cruel, ¿no? Y no con García Maestre. Por un lado, mi visión de Don Quijote, digamos, desde el punto de vista biográfico, tiene dos referentes, que son Ortega y Gasset, sus meditaciones del Quijote, y por otro lado es la vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno. Yo con Unamuno tengo una relación ciertamente conflictiva, siempre la he tenido, pero considero que es imprescindible leerlo. En cambio, Ortega, que siempre me ha gustado mucho, con la edad cada vez me siento más distanciado de él, pero creo que hay intuiciones muy valiosas en Ortega. Básicamente yo diría, por un lado, Ortega es quijotesco, y no es que él sea Don Quijote, sino que lo que le interesa es la obra, y a Unamuno quien le interesa es la persona, que es Cervantes o que es Don Quijote como personaje de ficción, ¿no? Dentro de toda su estructura. Y creo que, bueno, que lo que destaca en su vida de Don Quijote y Sancho, destaca sobre todo pues la continuidad de la figura de Don Quijote, como la de San Ignacio de Loyola, establece paralelismos como el modelo del místico español. Y creo que Don Quijote lo es. No es para refutarme, sino para matizarme. Yo creo que en el fondo la mística española es Don Quijote y Sancho. No es simplemente Don Quijote. Es Don Quijote y Sancho. Normalmente, por eso decías lo de la idealidad, ¿no? Don Quijote parece, esto es una visión muy romántica, Don Quijote parece el idealista, el hombre de lecturas, el sabio que ha enloquecido, mientras que el labriego, el ignorante, tiene una sabiduría de tipo popular. Es el materialismo, ¿no? Las figuras contrapuestas que suele haber. Yo creo que en ambos hay, digamos, una comunión, esta dependencia mutua de la que hablábamos antes, que los convierte en
no en el gordo y el flaco, no en Pedro y Pablo, sino en una sola unidad, una unidad mística, porque en Sancho Panza también hay una tendencia y la idealidad absoluta. ¿Quién se va? ¿A quién deja a su familia para seguir a un hidalgo zarrapastroso, desarrapado, al que no hace falta muchas luces para ver que no rige bien? Y que cuando le dice, señor Don Quijote, son molinos de viento, no son monstruos, no son gigantes, y Don Quijote choca con ellos, Sancho acepta la explicación, acepta las explicaciones de Don Quijote, sabe que no es así, pero hace un acto de confianza, que es el acto del amor, ¿no? El acto del amor, según San Pablo, esa lectura que se lee en todos los matrimonios, o se leía en todas las bodas, dice que todo lo cree, todo lo soporta, todo lo aguanta. Es decir, al final, cuando ya no te crees nada, cuando ya estás seguro de que esto no va a ir a ningún sitio, lo soportas, no por masoquismo, sino por amor. Es decir, porque aceptas que hay algo más que esa locura. Y creo que esto es importante, y más en estos momentos, cuando hay tendencias tan emotivistas en nuestra sociedad. Emotivistas entre la gente de mi generación, que ya es delito, y entre la que ya es delito cuando se tiene una determinada edad, el emotivismo, no el sentimiento, no es la frialdad ni el escepticismo, sino el saber que las energías hay que cuidarlas y hay que saber encauzarlas, que cada vez son menos, pero que tienen más densidad, como en los jóvenes, ¿no? Cuando uno lee a Santa Teresa o a San Juan, el realismo místico, no solamente de que Dios anda entre pucheros, sino esa desconfianza acerca de todos los éxtasis, acerca de todas las llamadas, de todas las vocaciones, de todo el Señor me ha dicho, el Señor me ha hecho, he visto, me han hecho, voy a hacer y tal. Ese realismo, que es un realismo sanchopancesco, en el mejor sentido, es el que está presente en los grandes místicos. Es aquellos que ven que el hombre no tiene una dimensión solamente sobrenatural, sino que tiene una dimensión natural, pero que no son dos órdenes separados, que el orden sobrenatural puede ser distorsionado por el orden natural, de la misma manera que el orden natural puede ser elevado en su misma naturaleza por el orden sobrenatural. Por tanto, en esto, de acuerdo con Santo Tomás, hay un orden natural y un orden sobrenatural, un perfeccionamiento del orden natural por el orden sobrenatural, pero sobre todo ser capaz de ver con los ojos de la fe dónde está la distancia entre el espíritu y la psique y la psicología. Y esto es lo que nos enseña Don Quijote. Por eso Don Quijote no puede ser reducido a un loco, a un desarrapado que decíamos antes, sino que es un hombre con una tensión, ¿no? Es aquel de yo sé quién soy, y si quisiera ser los 12 pares de Francia, lo sería, que es una forma muy agresiva de responder al cabrero diciéndole, espera, que idiota no soy, poder ser muchas cosas. Esta doble tensión los hace místicos en el sentido de lo que Jiménez Lozano, que no lo hemos mencionado, pero que es otro de mis grandes referencias, llama a los místicos, los llama don José, los buscadores de lo absoluto real. Sí, qué gran escritor Jiménez Lozano, también diarista, ¿no? Como León Blois, sus diarios son magníficos, más allá de sus ensayos y sus novelas, ¿no? Y además, no solo un estudio sobre la mística, sino en muchos puntos un místico realista, ¿no? También, un hombre perfectamente normal y corriente, pero que tenía unas intuiciones místicas del copón, que diríamos. Por terminar, ahora sí, me gusta mucho la aproximación que haces al monasterio, ¿no? Creo que era muy necesaria porque es una aproximación que no lo convierte en un objeto de estudio, es decir, no lo mata, no lo fosiliza,
no lo mira desde fuera, sino que lo entiende en una gran variedad de formas. Pero claro, estamos en una época donde el monasterio está casi en peligro de extinción, parece ser, ¿no? En España. Está muy amenazado. Y por terminar, pues querría pedirte una reflexión sobre el monasterio. No sé si para hacernos pensar que el día que desaparezcan los monasterios nos habremos, en cierto sentido, también sin luciérnagas, ¿no? Es decir, no tendremos un lugar donde posar la mirada y saber que hay algo fuera del mundo en el mundo. Que yo hable de... Yo soy un hombre casado y tengo familia, es decir, no he sido monje tampoco, ni he sido novicio. Para mí, el monasterio es un lugar a donde poder salir para recuperar fuerzas. Un lugar donde hay una comunidad a la cual yo no pertenezco, pero que me acoge con hospitalidad y me despide con paz. Creo que quizás yo no lo deseo, no solamente no lo deseo, sino que espero que no se produzca la extinción de la vida monástica, la completa extinción de la vida monástica, tal como la conocemos en su organización en los próximos años, pero creo que hay una tensión muy honda en el ser humano que impulsa a vivir de manera monacal. Y aunque se cerrasen, ¿qué te voy a decir?, el 90%, el 95% de los monasterios del mundo o de los monasterios de España, yo creo que en el interior, y que seguirían suscitándose en el interior de muchas personas, que Dios seguiría suscitando en el interior de muchas personas esa vocación al silencio y a la soledad, que no es a la separación del mundo, sino es abrazar el mundo de manera callada y de manera anónima, sin hacerse selfies, sin aparecer en TikTok, sin aparecer en Instagram, sin dar resultados a través de las celdas, sino acogiendo con silencio, en silencio y en soledad las necesidades de nuestro mundo. Y en ese sentido, todos también estamos llamados a ejercer cierta vida monacal en relación con nuestros hermanos. De alguna forma, la hacemos presente. Ahora bien, eso sí, necesitamos el testimonio de, como decías tú, de tantos jóvenes que, contrariamente al espíritu de nuestra época y a diferencia de mi generación, están tomando una decisión arriesgada, una decisión mística, quijotesca y sanchopancesca, como decíamos antes, quijotesca y sanchopancesca, de salir en busca de una aventura intelectual que le lleva siempre, como Don Quijote, a hablar con cabreros, a hablar con la pastora Marcela, a reunirse en la venta, a hablar con el cura y con el bachiller y al final a regresar a casa, para morir en compañía de los tuyos. Y esto yo creo que esa vida monástica, esa vida monacal, que ojalá en el sentido de Dios lo quiera, no desaparecerá porque siempre habrá personas con la generosidad suficiente para entregar su vida no solamente a Dios, sino a Dios y a los hombres. Pues Armando, muchas gracias por venir aquí al canal a hablarnos de tu libro. Si quieres mostrarlo otra vez a la cámara para que la gente se quede con la referencia, que además las ediciones de Encuentro son particularmente bellas y la portada de este libro me parece extraordinaria como su contenido. Invito a adquirirlo y nada más, que muchas gracias a Armando. Ahí voy a dejar también en la descripción un enlace a su blog, que me parece extraordinario. Y poco más, que volveremos con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto. Muchísimas gracias.